¿Alguna vez te has preguntado si esa voz interior que sientes es realmente Dios hablándote? Te frustra orar, pero no recibir respuesta. No estás solo. Muchos sienten que el cielo guarda silencio justo cuando más necesitan una dirección. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma clara, real y transformadora de aprender a escuchar al Espíritu Santo? Este mensaje no es para todos. Es para quienes están listos para vivir una fe auténtica, guiada por la voz de Dios. Y hoy lo descubrirás. Hay momentos en la vida en los que todo parece ruido. Ruido de responsabilidades, de opiniones ajenas, de pensamientos ansiosos que nos agobian. Y sin embargo, en medio de todo eso, hay una voz que se distingue por su ternura, por su autoridad suave, pero firme. Es la voz del Espíritu Santo, una guía espiritual que no se impone, pero que transforma a quien se atreve a escucharla. Esa voz no viene del exterior, sino que brota en lo profundo del alma, en el silencio sagrado donde habita la presencia de Dios. Muchos buscan señales externas, pero la voz de Dios suele hablar en lo íntimo, donde nadie más entra. Esa voz no siempre usa palabras. A veces se manifiesta como una intuición inesperada, una paz interior que no se explica con lógica humana. En otras ocasiones aparece como un versículo de la Biblia que arde en el corazón, o una frase que escuchas y sabes, sin duda, que es para ti. No es magia, es comunión. Es la manera en que Dios, por medio del Espíritu Santo, se comunica con sus hijos. Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Escuchar la voz de Dios es un fruto de la relación con Él. No es algo automático, es un ejercicio de fe, de entrega total, de discernimiento espiritual. Hay quienes llevan años en la fe y aún luchan por distinguir entre su pensamiento y la voz del Espíritu. Y eso está bien. Se aprende con paciencia, con oración, con perseverancia. Es un camino de crecimiento espiritual, no una fórmula instantánea. Un ejemplo claro es el del joven Samuel, que dormía en el templo cuando Dios lo llamó por su nombre. Al principio no entendía qué estaba pasando, hasta que Elí le enseñó a decir: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». ¡Qué declaración tan humilde y poderosa! Esa frase es una puerta abierta a la revelación divina. Cuando el corazón se dispone a escuchar, el Espíritu Santo no se hace esperar. Él anhela ser parte activa en nuestras decisiones, en nuestros sueños, en nuestras batallas diarias. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de actuar por impulso y de pronto sentimos algo dentro que nos detiene? Esa corazonada puede ser la dirección divina. No siempre entendemos en el momento, pero cuando confiamos, vemos cómo Dios nos protegió. La voz del Espíritu Santo es también una protección espiritual contra caminos equivocados, personas tóxicas, oportunidades que parecen buenas, pero no son de Dios. Su dirección es sabia, aunque a veces nos confronte o nos saque de nuestra zona de confort. Y sí, muchas veces esa voz nos empuja a hacer lo que no queremos, pero que sabemos que debemos hacer: pedir perdón, soltar un rencor, cambiar de rumbo, perseverar cuando queremos rendirnos. Es ahí donde la obediencia entra en juego, porque no basta con oír la voz de Dios. La verdadera transformación ocurre cuando la obedecemos, cuando decimos: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Ahí es donde los frutos del Espíritu comienzan a florecer en nosotros. Esa voz también consuela. En medio del dolor, cuando todo parece perdido, el Espíritu Santo susurra promesas que restauran. Promesas como: «No temas, porque yo estoy contigo». O simplemente nos recuerda: «Estoy aquí». Es un abrazo invisible, una paz inexplicable, una fuerza que no es nuestra.
Hay testimonios de personas que al borde del colapso recibieron una palabra silenciosa en el alma y eso fue suficiente para resistir un día más. Así actúa el Dios que no abandona. Para sintonizar con esa voz hay que crear espacio, silencio, oración, meditación en la palabra, porque en el ruido de la vida diaria, la voz del Espíritu puede perderse si no estamos atentos. No se trata de rituales complejos, sino de estar disponibles, como cuando uno apaga el mundo por unos minutos y dice, «Aquí estoy, Señor». Es allí donde empieza la comunión verdadera, la escucha espiritual profunda, donde ya no buscamos solo hablar, sino aprender a escuchar. Y cuando escuchamos, todo cambia. A veces no cambia el problema, pero cambia nuestra perspectiva. La guía espiritual nos da claridad, confianza, propósito. Nos recuerda que no estamos solos, que Dios camina con nosotros. Esa conexión divina se fortalece con la práctica diaria, con la gratitud, con la entrega total, con el corazón rendido que dice, «Haz en mí lo que quieras hacer». Ahí la voz del Espíritu no solo se escucha, se experimenta, se vive. Es importante también saber que no todos los pensamientos que parecen buenos vienen de Dios. Por eso necesitamos discernimiento. La voz del Espíritu Santo nunca contradice la Biblia. Siempre trae paz, incluso cuando corrige. Siempre edifica, nunca destruye. Por eso es vital conocer las Escrituras. La voz de Dios se alinea con su palabra. Si tienes dudas, vuelve a la Biblia. Allí hallarás el filtro, la luz, la confirmación. Muchos han sentido esa voz en los momentos más inesperados, en un sueño, en una conversación, en una canción. Porque Dios usa todo lo que puede para alcanzarnos. Él sabe cómo llegar a cada corazón. Pero es necesario que estemos despiertos espiritualmente, atentos a las señales de Dios. Él no deja de hablar, somos nosotros quienes muchas veces dejamos de escuchar. El mundo corre, pero Dios espera. Él no impone su voluntad, pero anhela revelarla a quien busca con fe y humildad. Cuando abrimos espacio para escuchar, también empezamos a notar cómo esa voz transforma nuestras decisiones. Ya no elegimos desde la ansiedad, sino desde la paz interior. Ya no corremos tras lo que parece correcto, sino que esperamos en la sabiduría divina. Es una nueva forma de vivir, donde la oración guía cada paso. Y poco a poco vamos aprendiendo a confiar más, a temer menos, a caminar con propósito. Porque donde está la voz de Dios, hay dirección segura. Uno de los mayores errores es pensar que Dios solo habla a los espirituales, pero la verdad es que Él habla a todo aquel que tiene un corazón dispuesto. No importa cuánto sepas, sino cuánto quieras aprender. El Espíritu Santo no discrimina. Él busca corazones humildes, listos para recibir, corregir, avanzar. Si sientes que no puedes o no sabes, estás justo donde necesitas estar. Porque ahí es donde Dios se glorifica. En la debilidad, Él se hace fuerte. Escuchar la voz de Dios también requiere valentía. Valentía para renunciar a lo que no te edifica, para caminar por fe cuando no hay garantías. Esa voz a veces nos lleva por caminos estrechos, pero siempre con propósito. Y cada paso obediente nos transforma. No solo cambia lo que hacemos, cambia lo que somos. Nos vuelve más pacientes, más agradecidos, más parecidos a Jesús. Es un proceso, sí, pero es glorioso, porque se trata de vivir en comunión con el Creador. Y así, mientras más escuchamos, más aprendemos a confiar. Más desarrollamos una relación con Dios que no depende de emociones, sino de convicciones. Porque incluso en el silencio, Él está obrando. Incluso cuando no lo oímos, Él sigue hablando. Y cuando menos lo esperas, una revelación llega, una palabra precisa, una dirección divina que cambia el rumbo de tu historia.
Ahí entiendes que no estás siguiendo una religión, estás caminando con Dios. Todo este proceso de aprender a oír su voz no se trata de alcanzar perfección, sino de cultivar sensibilidad espiritual. No se trata de tener todas las respuestas, sino de estar disponibles para la transformación. Cada vez que eliges el silencio sobre la distracción, cada vez que oras con fe, cada vez que buscas en la Biblia una palabra viva, estás afinando tu oído espiritual. Y eso es solo el comienzo. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. Ser sensible a la voz del Espíritu Santo no es un don reservado para unos pocos. Es una invitación abierta a todos los que anhelan una relación con Dios más profunda. Es como sintonizar una frecuencia específica en medio del ruido del mundo. Requiere más que atención, requiere conexión divina. Aquellos que desarrollan esta escucha espiritual descubren que Dios habla de muchas maneras, a través de la Biblia, de la oración, de sueños e incluso de señales espirituales inesperadas que tocan el alma con delicadeza. Muchas veces, esa sensibilidad comienza como una intuición, algo que sientes sin poder explicarlo. No son casualidades, es el Espíritu Santo despertando tu discernimiento. ¿Has tenido alguna vez la sensación de que debías hablar con alguien, orar por una persona o tomar un camino diferente sin saber por qué? Y luego descubres que fue justo lo correcto. Eso es sensibilidad espiritual. Es aprender a reconocer cuando el Espíritu te está tocando el corazón, incluso con un simple susurro. Él habla en la quietud, pero también en medio de las circunstancias. A veces, una frase durante un sermón te sacude por dentro. Otras veces, una canción en la radio te lleva a la reflexión profunda. Incluso un acto cotidiano puede transformarse en un mensaje divino si estás atento. Esa es la belleza de la comunión con Dios. Todo puede ser usado por Él para hablarnos. Pero es imprescindible estar disponibles, con el alma abierta y el corazón dispuesto a obedecer. La oración juega un papel vital en este proceso, no solo como petición, sino como diálogo. La sensibilidad a su voz se afina cuando dejamos de hablar tanto y aprendemos a escuchar. Hay poder en el silencio, en ese momento íntimo donde cesan las preocupaciones y solo queda la presencia de Dios. En esos instantes, el Espíritu Santo revela verdades que no habríamos comprendido de otra forma. Ahí es donde los frutos del Espíritu comienzan a brotar: paciencia, humildad, fe renovada. Los personajes bíblicos experimentaron esta sensibilidad. María, al recibir la revelación del ángel, no discutió, solo dijo: «Hágase en mí según tu palabra». Su respuesta fue fruto de una escucha espiritual activa. También lo vemos en Elías, quien no encontró a Dios en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en un silbo apacible. Sensibilidad es saber que a veces Dios no grita, susurra, y si estamos demasiado ocupados o distraídos, corremos el riesgo de no percibirlo. Y aquí entra algo clave. La sensibilidad espiritual se fortalece con la práctica. Es como un músculo que necesita ejercitarse. Cada vez que eliges orar antes de actuar, cada vez que buscas en la Biblia una respuesta, cada vez que haces una pausa para discernir antes de hablar, estás entrenando tu oído espiritual. No es misticismo, es obediencia diaria. Es vivir atentos a la presencia de Dios en cada detalle, porque Él nunca deja de hablar. Cuando uno vive con esa sensibilidad, aprende a caminar con confianza, incluso en medio de la incertidumbre. Porque, aunque no se vea el camino completo, se siente la mano de Dios guiando.
Esa guía espiritual puede venir como una certeza inexplicable o una paz interior que sobrepasa todo entendimiento. En medio de decisiones difíciles, conflictos emocionales o desafíos espirituales, quien escucha al Espíritu encuentra dirección divina y propósito. Pero también es importante entender que esta sensibilidad no nos hace inmunes a los obstáculos espirituales. De hecho, muchas veces el enemigo intentará distraernos precisamente para que no escuchemos a Dios. El miedo, la ansiedad, el pecado no confesado son barreras que endurecen el corazón. Por eso necesitamos limpieza constante a través del arrepentimiento. Cuando el alma está limpia, la voz del Espíritu se escucha con claridad. No se trata de buscar experiencias sobrenaturales, sino de cultivar una vida de adoración constante. La adoración nos alinea con el cielo, nos recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros. En esa atmósfera, la sensibilidad a su voz se intensifica, como David que decía: «Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos». Salmo 85:8. Dios habla paz, y quien está sensible la reconoce. Sensibilidad también es saber cuándo callar, cuándo esperar. No todo lo que sentimos debemos compartirlo inmediatamente. Hay palabras que Dios da solo para ti, para que ores, medites, intercedas. La madurez espiritual nos enseña a guardar lo que Dios nos muestra y a actuar en el momento preciso. La impulsividad es enemiga del discernimiento. La sabiduría divina requiere tiempo y el Espíritu Santo nunca tiene prisa. En medio de nuestras ocupaciones diarias podemos entrenarnos para estar más presentes. Tal vez no puedas orar una hora seguida, pero puedes decir: «Señor, háblame», mientras caminas al trabajo. Puedes meditar en un versículo durante el almuerzo. Puedes estar sensible mientras escuchas una conversación o ayudas a alguien. Esa vida de entrega total no se vive solo en el templo, se vive en lo cotidiano, cuando vivimos conectados con el cielo. Una vida sensible al Espíritu produce frutos visibles. Personas que antes reaccionaban con ira, ahora responden con paciencia. Quienes vivían con temor, ahora caminan en confianza. Esa transformación solo ocurre cuando damos espacio al Espíritu Santo para que habite, dirija y forme nuestro carácter. Y no hay transformación sin escucha. La voz de Dios moldea lo que somos, renueva lo que estaba muerto, levanta lo que estaba caído. Muchos testimonios lo confirman. Personas que al escuchar una palabra interna salvaron su matrimonio. Otros que cambiaron de rumbo profesional porque sintieron en oración que ese no era su camino. Padres que evitaron tragedias porque obedecieron esa sensación que parecía irracional, pero era dirección divina. El Espíritu Santo sigue hablando, sigue guiando, sigue protegiendo, pero estamos dispuestos a escuchar. Cultivar esta sensibilidad también nos permite reconocer las señales de Dios. A veces Él confirma su voluntad por medio de otra persona, de un sueño, de una predicación. Cuando estás sintonizado con Él, hasta una conversación casual puede ser la respuesta que esperabas, pero hay que estar atentos porque lo espiritual se manifiesta en lo natural. Lo extraordinario ocurre en lo cotidiano cuando el Espíritu está presente. Esta sensibilidad no se trata de emociones pasajeras, sino de una relación continua. No es algo que ocurre una vez y ya, sino una vida de comunión. Como cualquier relación, necesita tiempo, escucha, respeto y amor. Dios no quiere ser un recurso de emergencia, quiere ser nuestro compañero constante. Y si le damos ese lugar, su voz se volverá tan clara como la de un amigo íntimo. Una voz que no solo guía, sino que transforma desde adentro. Y así, poco a poco, nuestra vida comienza a reflejar algo diferente. Ya no somos reactivos, somos receptivos. No actuamos por impulso, sino por dirección.
Y aunque el mundo no entienda, nosotros sabemos que estamos caminando con Dios. Porque quien vive sensible a su voz nunca camina solo. Su presencia se vuelve tangible y eso es solo el inicio de un viaje más profundo. ¿Te gustó el contenido y marcó una diferencia para ti? Haz clic en gracias y apoya nuestro trabajo. Para quien desea escuchar la voz del Espíritu Santo, no basta con desearlo de corazón. Es necesario usar las herramientas espirituales que Dios ha puesto a nuestra disposición. Así como un agricultor necesita instrumentos para cultivar la tierra, nosotros también necesitamos preparación para cultivar nuestra relación con Dios. La fe es fundamental, pero necesita estar acompañada de prácticas concretas. La oración diaria, la lectura de la Biblia, el silencio interior y la búsqueda constante de la presencia de Dios. Sin estas herramientas, nuestra sensibilidad espiritual se vuelve frágil. La oración es mucho más que pedir cosas, es conexión divina. Es ese momento donde abrimos el alma y dejamos que el Espíritu Santo ministre nuestro interior. A veces no sabemos qué decir, pero la Biblia dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8:26. Qué alivio saber que no necesitamos palabras perfectas, solo un corazón dispuesto. A través de la oración desarrollamos comunión, nos vaciamos del ruido y permitimos que la voz de Dios nos transforme. Otra herramienta vital es la Biblia. No hay revelación más clara que su palabra. Allí encontramos dirección divina, consuelo, advertencia y vida. Es el mapa que ilumina el camino cuando todo parece oscuro. Salmo 119:105 dice: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». No podemos reconocer la voz de Dios si no conocemos su lenguaje. Cuando leemos la Escritura con hambre espiritual, el Espíritu Santo nos revela verdades profundas, específicas para nuestras circunstancias. Y está el silencio, esa herramienta que el mundo ha olvidado. En una sociedad donde todo exige atención inmediata, el silencio se ha vuelto raro. Pero es ahí, en el silencio, donde el Espíritu habla más fuerte. No es un vacío, es un espacio sagrado. Jesús mismo muchas veces se apartaba a lugares solitarios para orar. No era debilidad, era necesidad. Si el Hijo de Dios necesitaba esos momentos de comunión a solas, ¿cuánto más nosotros? En el silencio se gestan revelaciones. La meditación también tiene su lugar, no en el sentido moderno, sino como un acto de enfocar el corazón en las verdades de Dios. Meditar en su palabra, en sus promesas, en sus obras. En Josué 1:8 Dios dice: «Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, porque entonces harás prosperar tu camino». La sabiduría divina se activa cuando dejamos que las Escrituras penetren profundamente en nuestro ser. A estas herramientas debemos sumar la adoración. No hablo solo de cantar, sino de vivir una vida de entrega total. Adorar es reconocer quién es Dios, incluso cuando no entendemos lo que hace. Es rendirse en espíritu y en verdad. Cuando adoramos, nuestros ojos se quitan del problema y se fijan en aquel que tiene el control. Es en medio de la adoración donde muchas veces se reciben señales de Dios, sueños, revelación y discernimiento. Porque en la adoración nuestro espíritu se alinea con el cielo. También existe el poder de la intercesión. Orar por otros no solo bendice sus vidas, también fortalece la nuestra. Cuando intercedemos, somos canales de la voz de Dios para alguien más. El Espíritu Santo nos puede mostrar nombres, rostros, situaciones específicas para que oremos. Y eso nos entrena para escuchar con más claridad. La intercesión no es solo un acto de amor, es una herramienta poderosa para activar la sensibilidad espiritual. No podemos olvidar la gratitud. Agradecer abre puertas.
Cuando damos gracias incluso en medio de la prueba, el cielo se mueve. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos vuelve más conscientes de las señales espirituales. Cuando agradeces por lo que tienes, te posicionas para recibir más. La Biblia dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses 5:18. Y en la voluntad de Dios está la paz, la dirección, el crecimiento espiritual. Otra herramienta a menudo subestimada es el ayuno. No se trata de sufrir por sufrir, sino de apartar lo físico para enfocar lo espiritual. El ayuno sensibiliza el corazón, nos ayuda a escuchar con más claridad, nos prepara para recibir revelación y protección espiritual. Jesús dijo que algunos tipos de obstáculos espirituales solo se vencen con oración y ayuno. No es sacrificio vacío, es entrega total. Y cada acto de entrega produce transformación. Dios también usa los sueños como herramientas, como lo hizo con José, con Daniel, con María y con tantos otros. Cuando dormimos, el alma descansa y el Espíritu Santo puede hablarnos sin interferencias. Pero para interpretar correctamente esos sueños, necesitamos discernimiento y comunión. Es vital escribirlos, orar sobre ellos, compararlos con la Biblia. A veces un sueño trae paz interior, otras veces trae advertencia. Pero si Dios habla, es porque hay propósito detrás. Los testimonios también son herramientas. Escuchar cómo Dios ha hablado a otros fortalece nuestra fe. A veces, una historia compartida por alguien más confirma lo que Dios ya nos venía diciendo. La comunión con otros creyentes, las charlas llenas de sabiduría divina, nos ayudan a ver lo que solos no podríamos. El hierro con hierro se aguza, dice Proverbios. No nacimos para caminar solos, sino en comunidad. Y en comunidad aprendemos a reconocer la guía del Espíritu. Además, la obediencia se convierte en una de las herramientas más poderosas, porque no sirve de nada escuchar la voz de Dios si no actuamos. La obediencia es una llave que abre puertas espirituales. A veces, Dios no habla más porque no hemos respondido al último llamado. Cuando obedecemos, el Espíritu Santo confía más revelación. Es una relación basada en confianza, en entrega, en perseverancia. La paciencia también es una herramienta que no podemos omitir. Porque hay momentos en los que Dios guarda silencio, no porque no nos ame, sino porque está trabajando en nosotros. El silencio de Dios también forma carácter, también enseña, y quien espera con fe, recibe con gloria. La voz del Espíritu Santo se oye mejor cuando el alma ha sido entrenada en la espera, cuando aprendemos a confiar sin ver. En cada herramienta hay un principio eterno. No se trata de métodos, sino de actitudes del corazón. Todo lo que hacemos debe nacer del amor y del deseo de conocer a Dios más profundamente, porque si usamos las herramientas sin relación, nos volvemos religiosos, pero si las usamos desde una conexión real, nos volvemos discípulos, y los discípulos escuchan la voz del Maestro. Con todas estas herramientas espirituales activas, la vida deja de ser una rutina vacía y se convierte en una aventura divina. Cada día trae una nueva oportunidad de crecer, de escuchar, de obedecer. Cada dificultad se convierte en una posibilidad de ver la mano de Dios actuando. Y cuando vivimos así, ya no pedimos milagros, nos convertimos en parte de ellos. Porque donde hay comunión, hay revelación. Escuchar la voz del Espíritu Santo es un privilegio divino, pero también un desafío constante. No porque Dios no hable, sino porque muchos obstáculos espirituales se interponen en el camino. El corazón humano por naturaleza está lleno de distracciones, miedos, heridas y emociones no resueltas que pueden nublar nuestra sensibilidad. Y cuando el alma está agitada,
es difícil percibir la paz interior que acompaña la voz de Dios. Por eso, el primer paso es reconocer lo que bloquea la comunión. Uno de los principales enemigos de la escucha espiritual es el ruido interior. Pensamientos acelerados, preocupaciones, ansiedad por el futuro. Todo eso llena nuestra mente de tal manera que no deja espacio para la guía espiritual. Es como intentar escuchar una melodía suave en medio de una tormenta. Por eso necesitamos aprender a aquietar el alma. Salmo 46:10 dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». El silencio no es vacío, es preparación para recibir. El miedo también es un obstáculo potente. Muchas personas temen escuchar a Dios porque saben que Él puede pedir algo que implique cambio, renuncia o confrontación. Prefieren la comodidad a la transformación, pero esa actitud bloquea el fluir del Espíritu. Dios no habla para condenar, sino para redimir. Como un padre que corrige con amor, su voz guía hacia la vida. El Espíritu Santo nunca lleva al miedo paralizante, sino a la confianza y la libertad. Otro enemigo silencioso es el orgullo. Cuando creemos que ya sabemos suficiente, que no necesitamos dirección, cerramos la puerta a la sabiduría divina. El orgullo endurece el corazón y lo vuelve sordo. En cambio, la humildad lo abre. Santiago 4:6 nos recuerda: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Escuchar a Dios requiere una disposición constante a aprender, a ser moldeados, a arrepentirse si es necesario. El pecado no confesado también ensordece el alma, no porque Dios nos deje de amar, sino porque la culpa y el alejamiento nos hacen evitar su presencia. Adán se escondió después de pecar. Esa sigue siendo nuestra tendencia natural: escondernos. Pero Dios nos llama: ¿dónde estás? Él desea restauración, no castigo. Y cuando confesamos, cuando somos honestos, el Espíritu Santo limpia, sana y restablece la conexión. La falta de perdón es otro obstáculo profundo. Cuando guardamos resentimiento, cerramos nuestro corazón a la paz, y la voz de Dios fluye en la paz. Jesús dijo: si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve primero y reconcíliate. Mateo 5:23-24. El perdón libera el alma, renueva la sensibilidad espiritual y permite que el Espíritu Santo hable sin interferencias. La incredulidad también bloquea la revelación. Si no creemos que Dios nos puede hablar, difícilmente reconoceremos su voz. Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret a causa de la incredulidad de ellos. Lo mismo ocurre con la guía espiritual. Si dudamos constantemente, si cuestionamos cada impulso del Espíritu, nos volvemos fríos, insensibles. La fe es el canal por el que fluye la dirección divina. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Hay un obstáculo muy común y peligroso: la impaciencia. Queremos respuestas rápidas, instrucciones claras, y si Dios guarda silencio, asumimos que no está. Pero Él no trabaja bajo presión humana. Sus tiempos son perfectos. La impaciencia puede llevarnos a tomar decisiones apresuradas, fuera de su voluntad, y eso nos aleja aún más. La paciencia, en cambio, nos entrena para esperar con esperanza y madurez. Otro factor es la distracción constante. Vivimos rodeados de pantallas, redes sociales, compromisos, y aunque esas cosas no sean malas en sí mismas, pueden robarnos la atención espiritual. ¿Cuántas veces hemos ignorado una impresión del Espíritu porque estábamos demasiado ocupados? La sensibilidad requiere tiempo, espacio, atención. La escucha espiritual no compite con el ruido, se revela en el enfoque. También hay heridas del pasado que se convierten en barreras, traiciones, pérdidas, decepciones que nos hacen dudar del amor de Dios. Pensamos:
¿Cómo puedo confiar en una voz divina si fui herido por figuras de autoridad? Pero el Espíritu Santo no es como los hombres. Él es sanador, consolador, protector. Su voz no hiere, cura. Y mientras más nos rendimos a Él, más cicatrices comienzan a cerrarse. El autoengaño es otro enemigo. Justificamos decisiones, ignoramos advertencias y preferimos creer que todo está bien cuando no lo está. Pero Dios, en su amor, insiste. Usa sueños, personas, circunstancias para llamar nuestra atención, y aunque podemos resistir, su voz sigue allí, esperando ser oída. Solo cuando decidimos ser honestos con nosotros mismos y con Dios, la niebla se disipa y la dirección se aclara. La acumulación de ruido espiritual también afecta. Muchas voces externas, influencers, filosofías humanas, doctrinas erróneas, compiten por nuestra atención. Si no filtramos lo que escuchamos, terminamos confundidos. Por eso, la Biblia debe ser nuestro estándar. La voz del Espíritu nunca contradice la palabra. Si una voz interna o externa nos aleja de Jesús, de la humildad, de la verdad, no es de Dios. Y está la falta de disciplina espiritual. Queremos escuchar a Dios, pero no oramos, no leemos la Biblia, no buscamos. Queremos claridad sin comunión, pero la voz del Espíritu se cultiva con perseverancia. Es en la práctica diaria, en la entrega constante, donde se afina el oído. No hay atajos. Escuchar requiere relación, y la relación se fortalece con tiempo. La culpa constante también nos desconecta. No hemos entendido la gracia. Pensamos que por nuestros errores ya no merecemos oír a Dios. Pero la voz del Espíritu es precisamente la que nos redime, nos levanta, nos invita a volver. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Su voz no acusa, convence con amor y nos restaura para volver a empezar. En algunos casos, el obstáculo es la dependencia excesiva de otros. Buscamos que otros escuchen por nosotros, que otros oren, que otros nos digan qué hacer, pero Dios quiere hablarnos personalmente. Es bueno recibir consejos, pero la relación con Dios es individual. El Espíritu Santo fue enviado a morar en ti y quiere ser tu consejero, tu amigo, tu guía. Lo más hermoso es que todos estos obstáculos pueden ser removidos, no por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios. Él desea hablarnos más de lo que nosotros deseamos oírlo. Y si hoy decides derribar lo que te impide escuchar, prepárate, porque el Espíritu Santo susurrará otra vez. Escuchar la voz del Espíritu Santo es el inicio, obedecerla es lo que verdaderamente transforma. La obediencia no es solo una muestra de fe, es su manifestación más auténtica. Muchos oyen, pocos obedecen, y es en ese paso entre escuchar y actuar donde se define nuestra madurez espiritual. No basta con emocionarse en la oración o conmoverse con un mensaje. Dios busca corazones dispuestos a hacer lo que Él dice, aunque no siempre lo entiendan. La obediencia a la dirección divina siempre produce frutos del Espíritu: paz, gozo, dominio propio. Puede que el camino no sea el más fácil, pero es el más seguro. Hay decisiones que parecen ilógicas a los ojos humanos, pero cuando provienen del Espíritu Santo, llevan al propósito. Abraham obedeció al dejar su tierra sin saber a dónde iba. Moisés regresó a Egipto en obediencia, aunque temía. María dijo: hágase en mí, y el Salvador vino al mundo. Toda obediencia abre puertas celestiales. Pero obedecer no siempre es cómodo. A veces implica renunciar a deseos personales, cambiar planes, dejar relaciones o asumir riesgos. Sin embargo, cuando uno conoce la voz de Dios, entiende que no hay sacrificio más grande que desobedecerle. Porque aunque desobedecer puede dar alivio momentáneo, siempre deja vacío. En cambio, la obediencia trae paz interior, aunque el mundo exterior se sacuda.
Muchas veces el Espíritu Santo habla y lo hace con claridad, pero la resistencia interna impide actuar. Tal vez te ha pasado. Sientes que debes perdonar, pero no lo haces. Percibes que Dios te llama a servir, pero pospones. O sabes que tienes que dejar un hábito, pero lo justificas. Cada vez que postergamos la obediencia, apagamos un poco la voz del Espíritu. No porque Él se canse de hablar, sino porque nuestro corazón se endurece. La obediencia también activa el discernimiento. Cuanto más obedeces, más clara se vuelve la voz de Dios. Es como una relación. Cuanto más tiempo pasas con alguien, más reconoces su tono, sus intenciones, sus silencios. Lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. Cada acto de obediencia fortalece la conexión divina, desarrolla sabiduría y afina la intuición espiritual. Y no olvidemos que obedecer no es solo hacer cosas espirituales. A veces el Espíritu nos pide cosas sencillas: descansar, hablar con alguien, pedir perdón, decir no. La dirección divina también se manifiesta en lo cotidiano. Jesús obedecía al Padre en todo momento, al sanar, al callar, al retirarse a orar, incluso al lavar pies. La obediencia no tiene que ver con grandeza exterior, sino con fidelidad interior. La Biblia está llena de promesas ligadas a la obediencia. Deuteronomio 28 es claro: si obedeces diligentemente la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. La obediencia desata bendición, protección espiritual, dirección divina. No es una carga, es una llave, pero el enemigo lo sabe. Por eso constantemente intentará distraernos o hacernos dudar. Nuestra arma: la confianza total en que Dios sabe mejor. Hay momentos en que la obediencia será probada, como Abraham con Isaac, como Jesús en Getsemaní, y es ahí donde se revela la fe genuina. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa oración es el modelo perfecto de entrega total. No obedecer por obligación, sino por amor. No por temor, sino por comunión. Jesús obedeció hasta la muerte, y gracias a eso, hoy tenemos vida. La obediencia también trae revelación. Dios no revela el paso 2 si no obedecemos el paso 1. Muchos preguntan: ¿qué quiere Dios de mí?, sin darse cuenta que ya recibieron instrucciones previas que nunca cumplieron. Dios no es un autor de confusión. Él habla con propósito y espera acción. Y cuando respondemos con fidelidad, el camino se abre. Como las aguas del Jordán que no se separaron hasta que los sacerdotes pusieron el pie. Obedecer a Dios a veces te hará incomprendido. Habrá quienes no entiendan tus decisiones, quienes te juzguen o se alejen, pero es parte del proceso. El llamado divino no siempre tiene aprobación humana. Jesús lo advirtió: el que quiere seguirme, tome su cruz. Y esa cruz muchas veces es la obediencia. Pero en cada paso difícil, el Espíritu Santo consuela, fortalece y confirma: vas por el camino correcto. Obedecer también significa confiar en medio de la incertidumbre. Pedro obedeció la voz de Jesús y caminó sobre el agua. Mientras mantuvo la mirada en él, todo iba bien. El problema vino cuando dudó. Así ocurre con nosotros. Cuando obedecemos con fe, lo imposible se vuelve posible. Pero si quitamos la vista del Maestro, el miedo nos hunde. Por eso, obedecer es también un acto de confianza continua. Cada acto de obediencia, por pequeño que sea, cuenta. No sabemos qué milagros están del otro lado de una decisión fiel. A veces, una palabra dicha, una llamada hecha, una ayuda ofrecida, son semillas sembradas que Dios usará para transformar vidas. Y aunque no veamos los resultados de inmediato, Él no olvida. Nuestra obediencia tiene un eco eterno. Obedecer no nos libra de pruebas,
pero sí nos asegura la presencia de Dios en medio de ellas. José obedeció y terminó en prisión, pero allí mismo fue preparado para gobernar. Pablo obedeció y fue perseguido, pero también escribió cartas que aún hoy cambian corazones. La obediencia no es garantía de comodidad, pero sí de propósito. Y donde hay propósito, hay poder. Y cuando fallamos, cuando desobedecemos, el Espíritu Santo no se aleja con enojo. Nos convence, nos corrige, nos ofrece otra oportunidad. Porque la obediencia también se aprende, a veces a través del quebranto, pero cada regreso sincero es recibido con gracia. Dios no busca perfección, busca corazones que digan, aquí estoy, envíame. Al final, la obediencia no se trata de reglas, sino de relación. Es amar tanto a Dios que queremos hacer lo que le agrada. Es vivir atentos a su voz, listos para actuar. Es caminar con Él, no solo en los momentos gloriosos, sino en lo cotidiano. Es confiar cuando no entendemos y decir sí cuando todo en nosotros grita no. Y es en esa obediencia donde la verdadera transformación comienza. Hablar sobre la voz del Espíritu Santo puede parecer abstracto para muchos, pero cuando se vive una experiencia práctica, todo cambia. No es teoría, es vida. Hay momentos en que el cielo se inclina y toca la tierra de una manera tan real que uno nunca vuelve a ser el mismo. Escuchar a Dios no es solo para profetas o líderes religiosos. Es para todo hijo que anhela una relación genuina con su Padre. Y esa relación se construye día a día, en lo secreto, en la oración, en los pequeños actos de obediencia. Una de las formas más comunes en que las personas experimentan esta guía espiritual es a través de la oración sincera. No una repetición automática, sino una conversación viva, donde el alma se abre por completo. En esos momentos, muchos han recibido dirección divina específica, un nombre, una decisión, un paso. El Espíritu Santo no se limita. Él responde con revelación, con consuelo, con paz interior. Es como si una luz se encendiera en medio de la confusión. Hay testimonios que confirman esta realidad. Una madre, orando de madrugada por su hijo rebelde, siente en su corazón que debe decirle algo preciso al día siguiente. Lo hace, y eso, que parecía insignificante, es exactamente lo que él necesitaba oír para volver a Dios. No fue coincidencia, fue sensibilidad espiritual, fue comunión con el cielo. Y cuando vivimos así, no hay situación sin propósito, no hay oración sin respuesta, no hay paso sin cobertura divina. Otra experiencia poderosa ocurre en el estudio intencional de la Biblia. Hay personas que leen un pasaje 1000 veces, pero un día ese mismo versículo les habla como nunca antes. No es que cambió el texto, es que cambió el corazón. El Espíritu Santo activa la palabra en el momento justo. Esa revelación trae discernimiento, paz, dirección. Por eso, nunca subestimes el poder de meditar en las Escrituras con fe. Es allí donde la voz de Dios se vuelve palabra viva. También hay quienes sienten esa guía en decisiones cotidianas. Desde qué empleo aceptar hasta qué camino tomar de regreso a casa. Algunos han evitado accidentes, han encontrado oportunidades, han sido respuesta a una necesidad, simplemente por seguir una intuición que no supieron explicar en el momento. Más tarde comprendieron, era el Espíritu guiando, protegiendo, conduciendo hacia su propósito. La vida en el Espíritu no es mística, es práctica. Otra herramienta de experiencia es la adoración. Hay personas que, en medio de un canto, sienten un rompimiento interior. Lágrimas brotan y no saben por qué, pero algo se libera. Es el Espíritu Santo ministrando, sanando, revelando. En la adoración, muchas veces se desatan señales espirituales, imágenes, palabras, instrucciones que no podrían haber surgido del alma humana.
porque la adoración nos pone en sintonía directa con el cielo, y no podemos olvidar los sueños. Muchos han sido impactados por visiones nocturnas que les revelaron verdades, advertencias, incluso llamadas de Dios. La Biblia está llena de ejemplos. José, el esposo de María, recibió instrucción por medio de sueños. Lo mismo ocurrió con los magos de Oriente. Hoy no es diferente. El Espíritu sigue hablando mientras dormimos. Pero es necesario orar antes de acostarse, pedir entendimiento y tener el corazón dispuesto para discernir lo que Él quiere mostrar. Una experiencia común pero poderosa es cuando, en medio de una conversación, alguien dice exactamente lo que estabas necesitando escuchar. Palabras sencillas, pero que llegan como una flecha al alma. No fue casualidad. Fue intercesión activa. Fue el Espíritu usando a una persona para hablarte. Muchas veces tú también has sido usado sin saberlo. Cuando vivimos conectados con Dios, nuestras palabras se convierten en canales de bendición y dirección divina. Es importante también reconocer que hay experiencias prácticas que surgen en el silencio. En medio de una caminata, al observar la naturaleza o incluso en el dolor. Dios habla en todas partes. Un joven que caminaba solo, triste por una pérdida, sintió de repente una paz envolvente, como si alguien lo abrazara. No vio nada, pero supo. Era la presencia de Dios. Desde entonces no volvió a dudar que el Espíritu Santo lo acompaña en cada paso. La sensibilidad aumenta con la práctica. Cuanto más buscamos, más percibimos. Como quien entrena el oído para distinguir tonos, el alma entrenada por la oración, la meditación y la entrega total, se vuelve capaz de captar lo que otros ignoran. Es como vivir en otra frecuencia, no superior, pero sí más afinada. Y eso no es privilegio de unos pocos, es herencia para todos los hijos que desean estar en comunión real con Dios. Una mujer compartía que durante una crisis financiera, el Espíritu Santo le indicó que sembrara una pequeña cantidad de dinero en una familia necesitada. Aunque tenía poco, obedeció. Días después, sin esperarlo, recibió una bendición multiplicada. Pero más que eso, su fe fue transformada. La experiencia práctica no fue solo material, fue espiritual. Fue una lección viva de confianza, entrega y revelación. Cada día es una oportunidad para experimentar a Dios. No necesitas una iglesia llena ni una montaña. Basta con tu corazón rendido, tus oídos atentos, tu fe activa. Él puede hablarte mientras lavas los platos, mientras llevas a tus hijos a la escuela, mientras te quedas solo unos minutos en tu cuarto. Dios está más cerca de lo que piensas. Y cuando comienzas a vivir atento, todo cobra un nuevo sentido. La experiencia práctica con el Espíritu también corrige. Un hombre que siempre justificaba su enojo comenzó a sentir una incomodidad después de cada estallido. Al principio lo ignoró, pero luego entendió. Era el Espíritu Santo convenciéndolo. Empezó a orar antes de reaccionar. Poco a poco fue transformado. El cambio no vino de una predicación, sino de una experiencia cotidiana con Dios. Una clave vital es la gratitud. Muchas veces, el simple acto de agradecer activa la voz de Dios en nuestro interior. Cuando agradeces por lo que tienes, aún en la dificultad, abres espacio para que el Espíritu hable. Es como si dijeras, Señor, estoy atento, estoy disponible, háblame. Y Él responde. La gratitud cambia el ambiente, lo llena de fe, de luz, de sensibilidad espiritual. Si hoy sientes que no tienes experiencias prácticas con el Espíritu, comienza por pequeños pasos. Haz una oración sincera. Lee un pasaje de la Biblia con el corazón abierto. Guarda silencio unos minutos y pídele que te hable. Y luego, espera. Puede que no sientas nada al instante, pero algo empezará a moverse.
porque cuando un hijo busca al Padre con sinceridad, el cielo responde, siempre. Y así, con cada experiencia vivida, la relación con Dios se profundiza. Ya no se trata solo de saber que Él existe, sino de vivir en comunión con su presencia. No es religión, es conexión. No es teoría, es transformación. Y una vez que lo experimentas, ya nada vuelve a ser igual. Escuchar y obedecer la voz del Espíritu Santo no solo cambia decisiones, cambia corazones. La transformación personal es una de las pruebas más evidentes de una vida en comunión con Dios. No se trata de una reforma superficial ni de modificar conductas por presión externa. Se trata de un cambio desde lo más profundo del ser, donde el carácter es moldeado por la presencia de Dios y la identidad comienza a alinearse con su propósito eterno. Muchos buscan milagros visibles, pero el milagro más poderoso es un alma transformada. Una mente que antes era esclava de la ansiedad, ahora camina en paz interior. Un corazón que vivía encerrado en el resentimiento, ahora fluye en perdón. Esa transformación no se logra con esfuerzo humano, sino cuando el Espíritu Santo encuentra un espacio libre para obrar. Es Él quien produce en nosotros el querer como el hacer, según su buena voluntad. Personas que antes reaccionaban con enojo, ahora responden con paciencia. Quienes vivían con miedo constante, ahora descansan en la confianza del amor de Dios. Esos cambios no vienen de un libro de autoayuda ni de un curso motivacional. Vienen de una relación real, donde la voz de Dios se convierte en dirección diaria. Cada paso de obediencia abre nuevas dimensiones del alma, nuevas posibilidades de manifestar los frutos del Espíritu. Uno de los frutos más hermosos de esta transformación es la humildad. Ya no se trata de impresionar a nadie ni de demostrar cuánto sabemos. Se trata de caminar con sencillez, reconociendo que todo lo que somos viene de la gracia. El Espíritu Santo nos despoja del ego y nos enseña a vivir con un corazón contrito, y es en ese lugar donde más clara se vuelve su voz. A este miraré, dice el Señor, al humilde y al que tiembla ante mi palabra. Isaías 66:2. Transformarse también significa dejar atrás viejos patrones. Tal vez fuiste criado en un ambiente de crítica, de dureza, de juicio, pero cuando el Espíritu toma el control, aprendes a bendecir, a sanar, a edificar. Tu lenguaje cambia, tus prioridades cambian, tus relaciones cambian, no porque quieras portarte bien, sino porque ya no eres el mismo. Has sido tocado por el fuego de Dios, has sido renovado en lo más profundo de tu ser. Ese cambio, sin embargo, es progresivo. Nadie se transforma por completo en un día, pero cada vez que decides obedecer una pequeña instrucción del Espíritu, algo muere y algo nace dentro de ti. Una herida se cierra, un pensamiento se redime, un pecado se abandona. Una nueva visión se enciende. No estás en un proceso cualquiera, estás en una obra divina, y lo que Dios empieza, Él lo termina. Hay personas que ni siquiera se dan cuenta de cuánto han cambiado hasta que alguien más se los dice. Te veo diferente. Tu rostro refleja paz. Ya no reaccionas como antes. Esa es la señal de que el Espíritu Santo está obrando. Porque cuando el fuego de Dios toca tu interior, no solo te transforma a ti, sino que transforma a los que te rodean. Te conviertes en un reflejo de lo eterno, un testimonio viviente. Un punto crucial en esta transformación es el arrepentimiento genuino. No solo sentir remordimiento, sino un deseo sincero de cambio. El Espíritu Santo nos convence de pecado, pero no para humillarnos, sino para restaurarnos. Cada lágrima derramada en su presencia es una semilla de vida nueva. Cada confesión es una puerta abierta para que su poder sane lo que estaba roto. Y así, poco a poco, el alma se va limpiando de lo que ya no pertenece.
No se trata de vivir en una burbuja espiritual, sino de impactar el mundo con una nueva naturaleza. En el trabajo, en la familia, en las redes sociales, se nota cuando alguien ha sido tocado por Dios. Sus decisiones tienen más discernimiento, sus palabras llevan sabiduría divina, sus acciones reflejan amor, no buscan reconocimiento, buscan ser instrumentos, y lo son, porque han entendido que la transformación no es para sí mismos, sino para llevar fruto. Esa transformación también te permite perdonarte a ti mismo. Muchos cargan con culpas del pasado, con errores que parecen imperdonables, pero el Espíritu Santo te recuerda: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Tu historia ya no te define. Es solo el escenario donde Dios mostró su gracia. Y ahora, lo que te define es su amor. Transformarse no significa dejar de tener luchas, significa que ahora no luchas solo, que sabes a quién correr cuando caes, que conoces la voz que te levanta cuando estás débil, que puedes llorar, pero no te rindes, que puedes equivocarte, pero no retrocedes, porque la presencia de Dios es tu ancla, tu refugio, tu guía, y mientras Él esté contigo, todo seguirá siendo posible. Uno de los resultados más bellos de esta transformación es la gratitud constante. Ya no vives quejándote por lo que te falta, sino agradeciendo por lo que eres. Aprendes a ver los detalles, a valorar las pequeñas bendiciones, a celebrar los avances espirituales. La gratitud es el idioma del cielo, y quien ha sido transformado por el Espíritu lo habla con naturalidad. Incluso en la tormenta sabe dar gracias. Esta transformación no se puede fingir. Es evidente. Se nota en la forma en que tratas a los demás, en tu sensibilidad ante el dolor ajeno, en tu deseo de servir. No viene por tener muchas emociones espirituales, sino por permitir que el Espíritu Santo haga su obra completa, y eso solo ocurre cuando hay entrega total, cuando ya no se trata de ti, sino de Cristo en ti, la esperanza de gloria. También se manifiesta en la perseverancia, porque aunque todo parezca ir en contra, tú sigues. Aunque el enemigo intente confundirte, tú avanzas, porque tu identidad ya no está en el aplauso, ni en el éxito, ni en las circunstancias. Está en la voz que te llamó, en la gracia que te sostiene, en el fuego que arde por dentro. La transformación te da raíces. Ya no eres movido por el viento, sino guiado por el Espíritu. Al final, la verdadera transformación no es hacer cosas para Dios, sino permitir que Él haga su obra en ti. Es rendirse por completo, es morir al yo para vivir en Cristo, es ser moldeado, restaurado, renovado cada día por la presencia del Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, ya no necesitas probar nada a nadie, porque tu vida misma se convierte en la evidencia viva de que Dios transforma. Ahora que conoces cómo el Espíritu Santo puede guiarte, ¿vas a seguir ignorando su voz? ¿O vas a comenzar a caminar por fe, con obediencia y propósito? Tómate un momento para orar, para hacer silencio, y deja que Él te hable. Recuerda, cada paso en obediencia abre una puerta en lo espiritual. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, activa las notificaciones y únete a esta comunidad que está aprendiendo a escuchar a Dios día tras día. Tu transformación comienza hoy. Si el Espíritu Santo te guía, ¿sabías que hasta un simple grano de sal puede ser una herramienta divina en tus batallas espirituales? Lo que estás a punto de descubrir en la Biblia te va a sorprender.